Posterior a la aprobación de la Constitución de 1980, lo cual obtuvo un amplio apoyo correspondiente al 67% de los votos, la confianza de la oposición respecto a cómo expulsar al régimen militar del gobierno y retornar a la democracia se hacía cada vez más dificultoso. Fue luego de la gran crisis económica de 1982 y sus graves consecuencias para la ciudadanía que la oposición por fin se pudo articular. Gracias a la unión de la oposición al régimen, fue que se realizaron las primeras grandes manifestaciones sociales, logrando repolitizar a la sociedad chilena, cuestionar la legitimidad del régimen y obligándolo a tener una actitud de apertura y diálogo, para lo cual el régimen militar designó como ministro del Interior a Sergio Onofre Jarpa, como vocero y mediador. Sergio Onofre Jarpa era reconocido y distinguido por ser una persona equilibrada y abierta al diálogo, el cual simbolizaba una nueva etapa de diplomacia y apertura al régimen, reuniéndose con los partidos políticos de oposición y escuchando sus demandas. La oposición estaba dividida en dos bloques, uno de carácter revolucionario, que postulaba que para recuperar la democracia, la lucha armada era una opción viable, en la cual participaban el Partido Comunista, una mitad del Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR. La otra parte de la oposición, que tenía una postura de negociación con el régimen, estaba conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical y la otra mitad del Partido Socialista, quienes apostaban a las movilizaciones sociales y a una salida pacífica. A pesar de que el diálogo entre la oposición democrática y Sergio Onofre Jarpa continuó por 2 años, al final se llegó a un punto muerto, debido a que ambas facciones no estaban dispuestas a transar, por lo cual las negociaciones no continuaron. Debido a este punto muerto en el diálogo, es que surgió Patricio Aylwin Azócar del Partido Demócrata Cristiano, que postulaba que para unir a la oposición y derrocar al gobierno militar, los partidos de oposición debían configurarse en un solo bloque que atacara al régimen por dentro y no por fuera, lo cual implicaba aceptar la realidad política oficial y aceptar los lineamientos de la Constitución de 1980. La Constitución de 1980, en sus disposiciones transitorias, se establecía que en el año 1988 sería un referéndum para aprobar o rechazar la continuidad del régimen militar, para lo cual la oposición y Patricio Aylwin se abocaron a esta opción para por fin retornar a la democracia. El gobierno militar durante su mandato realizó varias votaciones de carácter popular. Sin embargo, no existían mecanismos para determinar la legitimidad o veracidad de aquellos procesos, por lo cual en la Constitución de 1980 se estableció la creación de un tribunal constitucional que fiscalizara y velara por la buena utilización de las leyes, por lo cual este tribunal se terminó convirtiendo en el talón de Aquiles del gobierno militar. El Tribunal Constitucional, reinterpretando la Constitución y el espíritu de las leyes, determinó la creación de un tribunal calificador de elecciones, TRICEL, para lo cual cualquier tipo de fraude por parte del gobierno se hacía imposible. El Tribunal Constitucional determinó la fecha exacta en que se realizaría el plebiscito, permitió la observación de agentes internacionales y terminó con los estados de excepción, por lo cual toda la oposición, viendo que existían ciertas garantías y confianzas, se unió y decidió participar de este referéndum, el cual se realizaría el 14 de octubre de 1988. La oposición democrática se plegó a la opción no, lo cual era una campaña mucho más alegre, integradora, llena de esperanza y optimismo, mientras que el gobierno militar y los partidos del oficialismo, conformados por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, estaban por la opción sí, realizando una campaña mucho más agresiva, aburrida y resaltando los logros económicos del régimen militar, por lo cual esta campaña fue uno de los grandes gestores del triunfo de la oposición. Para el referéndum del 14 de octubre de 1988, el sí obtuvo el 43,1% de apoyo y el no el 54,7% de apoyo, siendo esta votación una de las más históricas respecto al bajo porcentaje de abstención, siendo apenas del 2,28%. El triunfo del no aceleró el proceso de transición a la democracia y el término oficial del gobierno militar,
para lo cual la elección del nuevo gobierno y el nuevo presidente de Chile se realizaría el año siguiente, el 14 de diciembre de 1989. Debido al inminente término del gobierno militar, el régimen se dedicó en su último año a consolidar sus reformas políticas y sociales, a consolidar el modelo económico y a realizar una serie de amarres legales, de tal manera de que el nuevo gobierno democrático no hiciera grandes cambios en lo fundacional. Para la elección presidencial del 12 de noviembre de 1989, la oposición, que se había articulado como la Concertación de Partidos por la Democracia, presentó como candidato a Patricio Aylwin Azócar, mientras que el oficialismo presentó de candidato a Hernán Vigi del Pacto Democracia y Progreso, quien a su vez fue el rostro principal de los denominados Chicago Boys, quienes fueron los grandes gestores del modelo económico chileno. En esta votación, Hernán Vigi obtuvo el 29,40% de los votos y Patricio Aylwin el 55,17%, siendo Patricio Aylwin el gran vencedor y el primer presidente de Chile elegido democráticamente terminado el gobierno militar.